Bendito seas, Señor, bendito seas, que te glorifica en medio de las alabanzas y la adoración de tu pueblo, Señor. Este pueblo que tú has redimido, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, y has purificado nuestros corazones y has puesto un cántico nuevo de admiración, de gratitud, de amor hacia ti, Señor. Y hasta que tú vengas, Señor, o nosotros vayamos contigo, seguimos necesitando de tu espíritu, de tu palabra, Señor, y por eso ahora presentamos nuestros corazones, Señor, para que sean regados por tu espíritu, Señor, y tu palabra pueda edificar nuestra fe, confirmar también nuestra peregrinación hacia ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, los primeros capítulos se describen los eventos alrededor del nacimiento de Jesús, el anunciamiento de Juan en su tita Elizabeth, el anunciamiento del nacimiento de Jesús, y luego en el capítulo 2, pues el propio nacimiento, la presentación de Jesús en el templo y cómo también él fue bendecido por Simeón y por Ana. Todo lo que rodea a estos dos capítulos son expresiones de adoración y de alabanza al Señor. Y obsérvese, por ejemplo, aún la propia Elizabeth cita la Escritura llena del Espíritu Santo, versículo 1:42, exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ya la propia Elizabeth bendecía el fruto del vientre de María. Y su esposo, en el versículo 67, también lleno, Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Y en medio, María, llena del Espíritu Santo, describe este glorioso y precioso pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana. Cita la Escritura, capítulo 1, versículo 45 en adelante. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Bendito sea el Señor, que se ha glorificado en este denominado Magnificat de María. Se llama Magnificat porque la primera palabra engrandece es magnífica, que es lo que hace María, exalta al Señor, su Salvador, su Rey. Exaltar al Señor. Estudiar una alabanza tiene su qué. Intentar meditarla con la cabeza y explicarla con las palabras tiene su qué, en el sentido de que brota de una adoración fervorosa en espíritu y en verdad, llena del Espíritu Santo, y ahora intentarla transcribir palabra por palabra tiene su qué, porque es algo glorioso, es algo que brota del Señor para el Señor. En estos días estábamos comentando hace un rato cómo muchísima gente cantan canciones de adoración al Señor. La más popular es el Aleluya o el Mesías de Händel.
Pero claro, tú le preguntas a la mayoría de personas qué significa la palabra aleluya, que por cierto es la palabra más pronunciada en esta época, la más pronunciada, solamente el aleluya de Händel lo cita 10 veces, nada más empezar, y no saben qué significa aleluya. Y es una palabra que en todos los idiomas significa y se pronuncia igual. Si escuchas la coral polifónica de Londres, también canta aleluya. Y la brasileira, aleluya, con su entonación. Y la de Japón, aleluya, como lo digan en japonés. Pero es lo mismo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. María engrandece mi alma al Señor. Mi alma al Señor. Lo mejor que puede hacer una persona es glorificar el nombre del Señor. Para gloria suya, el Señor ha hecho todas las cosas. El firmamento, las constelaciones, la tierra, y a cada uno de nosotros nos ha creado para gloria suya. Y a María la creó para gloria suya. Y para este momento ha llegado. Todos tenemos un momento, una obra que Dios ha preparado de antemano. Y cuando le llegó a ella, aceptó que se hiciera en ella conforme a la palabra de Dios. Y engrandece con sus labios lo que hay en su alma. Engrandece al Señor. A ver si nos explicamos. Cuando ella ahora está magnificando, exaltando el nombre del Señor, no era la primera vez que lo estaba haciendo. No estaba haciéndolo solamente por el hecho sobrenatural y glorioso que había ocurrido en su interior. Ella vendría adorando al Señor desde el vientre de su madre o desde su infancia. Cuando el rey David escribe el Salmo 103, que lo meditamos hace poco, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, lo escribe. Pero cuando David lo escribe, ya ha escrito muchos salmos anteriormente. ¿Y cuándo ha comenzado David a adorar a Dios, a ser un adorador de Dios? Desde que era un niño, desde que estaba en el campo cuidando las ovejas de Isaí, su padre. ¿Desde cuándo estaría María adorando a Dios para ser elegida entre las mujeres? Desde siempre, no es un hecho ocasional. Cuando una persona ministra en el nombre del Señor, no es que empieza a ministrar hoy. Hoy está ministrando porque está ministrando con anterioridad. Es lo que hay en el corazón de María, un espíritu de adoración y de exaltar el nombre del Señor. Estos hechos son dignos de ser exaltados, de ser proclamados, de ser engrandecidos. No hay hechos más grandes en la historia de la humanidad que estos. No los hay. Se puede hablar de hazañas o proezas deportivas, militares, económicas, de todo tipo, pero este es el más glorioso, en el que el Hijo de Dios descendió para ser nuestro Salvador. Por eso ella sigue diciendo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios. Se regocija en Dios. Se goza en Dios. O Dios es nuestro gozo, o no tenemos gozo. No hay otra fuente material ni inmaterial que no sea Dios que dé satisfacción al alma. Si algo satisfaciera al alma, que no lo hay, pero si algo lo satisfaciera, sería idolatría. Porque solamente es Dios quien es lo que lo llena todo en todos. María se regocija en Dios. Ella había aprendido, como nosotros venimos aprendiendo todo el Antiguo Testamento, en qué se regocijaba Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque santo es en medio de ti el Santo de Israel, porque mora en medio de ti el Santo de Israel. Ella se regocijaba, Israel se regocijaba en Dios, el Santo de Israel. Y ella se regocija en Dios su Salvador.
mi Salvador. Ella está siendo muy consciente del hecho que estaba ocurriendo en su seno, en su interior. De hecho, al final lo dice, versículo 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Qué es lo que habló Dios con padre Abraham? Le hizo la promesa que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Luego lo va aclarando cuando pide el sacrificio de su hijo, cuando envía a Eliezer, aquel que me dio la promesa de que en mi descendencia serían benditas todas las naciones. Gálatas lo aclara, en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. María es consciente de que la promesa se estaba cumpliendo, la promesa del deseado de todas las naciones, lo que Israel esperaba. Es cierto que en Israel había personas que tenían la cosmovisión un poquito deteriorada, que quizás esperasen un Mesías político, que quizás esperasen a alguien que les redimiría del yugo de la opresión, de la esclavitud de los romanos, que les resolviese los problemas materiales o de salud o de otro tipo. Pero había un grupo de personas con un buen norte espiritual, con una buena orientación espiritual, que sabían que estaban esperando al prometido, al descendiente de Abraham, aquel que había de venir, aquel que sería el Mesías. Y el Mesías estaba en su interior. Y ella era muy consciente de ese hecho. Era muy consciente de que en su interior estaba el Salvador. Si cualquier madre tiene la gran dicha, inigualable dicha, de poder engendrar hijos, don glorioso que el Señor nos ha concedido de procrearnos a través de esta dicha, ella aún tenía una dicha aún mayor, que el hijo que llevaba en su seno era nuestro glorioso Salvador. Por ello ella y su espíritu se regocija en su Salvador y en nuestro, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ha mirado la bajeza de su sierva. Bajeza es una palabra que suena regular. Tapeinos, en griego, tiene la misma raíz etimológica que humilde o humildad, que es muy usada en todo el Nuevo Testamento. Dios había mirado la bajeza, la humildad de María, y no en el sentido como le ocurría a Gedeón cuando fue encomendado por Dios, que decía Gedeón, o el propio Saúl, es que soy de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña, y aún mi familia es la más pobre de todas. No está pensando María en la pobreza que probablemente su familia también tuviese, o la pequeñez, porque sabe que la dignidad de la persona no depende de la cartera. Ella era digna y se sabía que era digna delante de Dios, como somos cualquier persona. La bajeza, y es de resaltar, es una percepción espiritual madura. No es una falsa modestia. Es una persona que siendo joven, muy joven, era una persona madura espiritualmente. Y a veces puede ocurrir a muchas de nuestras jóvenes, mujeres, hombres, pensando en personas como Andrea, como Claudia, como Eva, como Nerea, que estamos hablando de esa edad, jóvenes, pero jóvenes maduras en el sentido de que generalmente, si lo observáis, lo habéis vivido casi todos, cuando llegáis al colegio casi siempre os están elogiando porque os comparan con los de al lado, que los de al lado son unos piltrafillas, engañadores, violentos, peleones, no como ella. Y suelen halagarnos el oído a nuestros padres, honra a los padres con las cosas que nos dicen de nuestros hijos, bien por el testimonio de nuestros hijos, habitualmente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si una persona se va comparando con los de al lado, falso, blasfemo, hipócrita, pues uno se va viniendo arriba y yo soy mejor que nadie, yo soy el guay del mundo.
y se va envaneciendo, se van enorgulleciendo. Pero claro, las personas piadosas, como era María, como suelen ser nuestros jóvenes, no se comparan a los demás. Claro que son mejores que los demás, pero es que tampoco tiene mucho mérito ser mejores de los demás. Es decir, si los demás están en un 2 y nosotros estamos en un 5, oye, un 5 por decir, no decir un 4, porque si nos comparamos con nuestro modelo, ser perfecto así como nuestro Padre Celestial es perfecto, nadie da la talla. Nadie da la talla. Todos somos bajos, todos somos inmerecedores del don de Dios. No damos la talla. Por eso mira la bajeza de su sierva. Aun siendo indigno de ser elegido para una misión, Dios nos ha elegido. Porque Él es manso y humilde, decía, aprended de mí que soy manso y humilde. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, como hubo nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo se llama María? Sierva. ¿Cómo se humilló Cristo para hacerse siervo? Y más aún, ¿cómo le había dicho María al ángel de 3 frases, en 2 usa la expresión sierva? He aquí, versículo 38, la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Doulos, la que sirve. Todos somos inútiles, pero delante de Dios Él nos ha elegido, Isaías 40, Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, para ser sus siervos. Y en medio de esas profecías, el Señor habla del siervo sufriente de Jehová, nuestro Señor Jesucristo. El mayor siervo que ha tenido el Señor, declarado en Hebreos, mayordomo sobre su casa, solamente el Hijo era superior a él, era Moisés. ¿Recordáis cómo se le llama a Moisés? Moisés, siervo de Dios. Es la mayor honra a la que podemos aspirar, a ser llamados siervo de Dios, de que Dios nos haya llamado para poderle servir, para poderle ser útil, siendo nosotros inútiles, porque sabemos de nuestra miseria, de nuestra realidad, de nuestra inmundicia. Pero Él nos usa como siervos. Por eso decimos que no es una falsa modestia, es realmente a lo mejor que podemos aspirar. Este mundo, esta sociedad, es una sociedad pobre anímicamente, es una sociedad debilitada emocionalmente, acomplejada, se siente inferior, se siente acomplejada, y cuando una sociedad o una persona está acomplejada, lo que busca es sentirse importante, ser un líder, alguien que mande a los demás, alguien que esté por encima de los demás. Es lo que busca la sociedad, ser más importante que, ser más glorioso que, tener más dinero que, tener más popularidad que, más like que, todo más que. Como si la identidad dependiera del más que. Es un auténtico complejo. Dime de qué presume y te diré de qué careces. Esta sociedad adolece. Pero ella no. Ella no. Ella no le hacía falta más que, y toda la generación le vamos a llamar bienaventurada. Le vamos a llamar bienaventurada. Y ella merece este elogio. Pero ella es muy consciente de su termómetro espiritual. Para gloria de Dios, porque es el único que puede exaltar al de corazón contrito y humillado. Todo el que se quiera exaltar o envanecer a sí mismo, lo lleva crudo. Porque ha hecho, versículo 49, grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Regocíjate y canta,
porque santo es en medio de ti, santo es su nombre. Porque me ha hecho, aquí tenemos la palabra de la semana pasada y la que Acuña mencionaba esta mañana en la introducción, puga. ¿Qué le dijo el Señor a aquel gadareno que se quería ir con el Señor? Dice, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esta mañana, Salmo 126. ¿Recordad? 145 empezaste con el te exaltaré mi Dios, mi Rey, pero luego hiciste referencia al 126 que dice cuán grandes cosas, 2 veces que se citó, ha hecho el Señor con nosotros. Cuán grandes cosas ha hecho el poderoso, con mayúscula. El todopoderoso o el poderoso con mayúscula. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. Todo lo que el Señor ha hecho es grande. Todo lo que el Señor ha hecho es glorioso. Para que se vea que es su mano la que está detrás de todas estas acciones. Si alguien piensa quién ha hecho este atril, pues estará pensando que probablemente lo haya hecho un carpintero con cierta pericia. Pero si alguien piensa quién ha hecho las constelaciones, que hay millones de estrellas, siendo la mayoría de las estrellas 100, 200 y 300 veces más grandes que la Tierra, alguien pensará cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Y de hecho el autor de Romanos lo dice, porque eres inexcusable, oh hombre, porque el eterno poder y deidad del Señor están claramente visibles desde la creación de todas las cosas. Aquí están todas las cosas que fueron hechas. Todas las cosas fueron hechas para anunciar, para proclamar la mano del Todopoderoso. Y el ser humano es inexcusable delante de Dios. Porque Dios ha hecho cosas evidentes. Y todo el Antiguo Testamento están describiendo estas grandes cosas que el Señor ha hecho. Dios no quería que las cosas fueran por casualidad, son cosas grandes que a los profetas y a los maestros y los que enseñamos se nos llena la boca de hablar de las grandezas del brazo de Dios en todas las acciones. Pero Dios lo ha hecho para mostrar su gloria, para mostrar su poder y para aumentar nuestra fe. Que nuestra fe no se sostenga en la debilidad, en un flujo de aire. Nuestra fe se sostiene en el poderoso, en la palabra del Todopoderoso. Dios prometió a padre Abraham que iba a tener un hijo, aun cuando su esposa era estéril, y padre Abraham lo creyó y le fue contado por justicia. Y Sara se lo prometió a Dios aun cuando se le había pasado el tiempo de las mujeres, y Sara está recogida entre los héroes de la fe porque lo creyó, porque sabía que era fiel y poderoso el que lo había prometido. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y ellos sabían que iba a venir el Salvador. No sabían cómo. Se había anunciado que una virgen daría a luz un hijo. Y ahora a María se le aparece el ángel y le está anunciando que su prima, Elizabeth, la que era estéril, estaba embarazada ya de 6 meses. Y le dice otra cosa, porque nada hay imposible para Dios. Exactamente lo mismo que le había dicho a Sara. María, ¿qué recuerda? La promesa de Sara, la promesa de la expresión de que para Dios no hay nada imposible. Y ella cree a Dios. Por eso le dice la prima, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que creyó. De esto va. Dios promete y hace su parte. Pero nosotros tenemos que tener fe. Nosotros tenemos que creer. Tenemos que fiarnos de la palabra de Dios. Tenemos que confiar que es Dios quien lo está prometiendo. No es una persona que falla, que fallamos. Es Dios el que da las promesas. Es Dios el que da la garantía de su poder. María lo creyó.
Gloria a Dios, nosotros hemos creído que ese Dios que se engendró en su seno fue el que un día se entregó y murió por nuestros pecados y purifica nuestros corazones. Y somos bienaventurados si lo creemos, porque lo creemos por la fe, porque nadie puede mirarse el corazón a ver si está purificado, lo sabemos por la fe, y que Él le resucitó de los muertos por su poder. Es que el poder de Dios no para, ni va a parar. Cuando se toquen las trompetas, Él vendrá. Cuando Él nos diga nuestro nombre, nos levantaremos como si estuviéramos dormidos. Ese es el poder de Dios. O lo creemos o no lo creemos. No se puede estar entre dos aguas, porque el que está entre dos aguas al final se termina diluyendo su fe como un azucarillo. Y toda la enseñanza de la Escritura es para fortalecer nuestra confianza en el Señor. Su misericordia de generación en generación hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bien y a los ricos envió vacíos. Es casi expresiones paralelas del cántico de Ana. ¿Recordáis a Ana cuando se quedó embarazada de Samuel? Ella en el capítulo 2 hace un cántico de adoración y de alabanza precioso. Hay expresiones aquí, pero estas concretamente que son casi literales. Hizo proezas con su brazo. Todo lo que el Señor ha hecho con su brazo es glorioso. Señales y proezas. Un día el Señor hasta se rayó con uno que le pidió por la sanidad de su hijo. ¿Es que no creeréis si no veis proezas y señales? ¿Es que no sobra con la palabra? Hubo un centurión que le dijo al Señor: Señor, mi sirviente está gravemente atormentado. Usted puede sanarlo, yo iré a tu casa. No soy digno de que entre en mi casa. No soy digno. Pero diga usted la palabra y mi sirviente sanará. Ni aún en Israel he hallado tanta fe, que todavía no he dicho la palabra y ya la ha creído. Porque sabe que es poderoso, como pensaba Abraham, para levantar aún de los muertos y sacrificaba a su hijo. No había dicho la palabra y ya la había creído, padre Abraham. No había dicho la palabra y ya la había creído el centurión. Que si Dios lo decía, podría hacer esas proezas. Y cuando llegó a su casa, su sirviente estaba sano, porque creyó en la palabra. La mayor proeza del brazo dice que es el brazo extendido de Dios. Dios extendió su brazo y liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y Dios extendió su brazo y lo desnudó, describiendo Isaías 52 y 53, describiendo la gran obra, la gran proeza de Dios realizada en la cruz del Calvario. No hay otra proeza, no hay otra señal, no hay otra obra mayor en la historia de la humanidad que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el siervo sufriente de Jehová por todos nosotros. Por eso no se puede cambiar por nada ni comparar con nada. Por eso habla de los ricos y de los pobres. Es una lección que está paradigmáticamente revelada por toda la Escritura. En el reino de Dios, los que aquí son los primeros, en el reino de Dios serán los últimos, y los que aquí son los últimos, en el reino de Dios serán los primeros. Es continuo. Hay gente que piensa que puede ir al cielo por su capital económico. Personas que piensan que puede ir al cielo comprando la salvación por sus buenas obras. Personas que piensan que si son más importantes, más principales, van a ir mejor y estos van a quedar relegados. Y los que aquí son los últimos, gloria a Dios, en el reino de Dios serán los primeros.
De esto va casi todo. María sabía que era indigna de que el Señor morase en su casa, mucho menos en su interior. ¿Pero qué le dice el ángel? Has hallado gracia. María, bendita tú entre las mujeres, pero si Dios te ha elegido es por pura gracia. Si Dios nos ha llamado y elegido a cada uno de nosotros es por pura gracia. Es por la gracia de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, que toda la gloria se la tiene que llevar el Señor. Y no es, repetimos, una falsa modestia, es una auténtica percepción de madurez espiritual. Porque hemos conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre, para que por su pobreza fuéramos nosotros enriquecidos. Hoy nosotros tenemos un manto de justicia. Hoy nosotros estamos enriquecidos. Pero para eso Él tuvo que sufrir la humillación de la cruz. Los sufrimientos, molido por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, para que hoy nosotros nos podamos tener estas vestiduras de dignidad, porque Él ha socorrido a Israel, su siervo, acordándose de esta gran misericordia, de la cual nosotros se nos llenará la boca de exaltarle a Él y de adorarle a Él como es digno y merece, porque no hay ningún otro motivo bajo el cielo que podamos honrar sino el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.